Ok. Bueno, básicamente voy a hablar de una mirada sociopolítica desde la sociedad, el Estado y la respuesta del sistema de salud frente al COVID-19 en El Salvador. Yo creo que hay bastante tela que cortar, pero básicamente vamos a hablar un poco de esta dinámica sociopolítica desde la sociedad frente al riesgo epidémico. Vamos a hablar un poco de las características del sistema, el contexto social, político, cultural y económico, la circulación de información sobre la pandemia. En segundo lugar, sobre la dinámica sociopolítica del Estado ante el riesgo de COVID-19, que vamos a hablar un poco de la organización del Estado, la securitización con las cuarentenas y la policía médica, un poco de las protecciones sociales que han habido durante esta emergencia y la gestión de la emergencia durante la salud pública. También vamos a hablar sobre la respuesta que hubo del Sistema Nacional, cómo estuvo esta relación entre Estado y mercado en el campo de la salud, qué barreras de acceso han habido, el financiamiento del sector salud y el financiamiento COVID, el personal sanitario, cómo ha sido distribuido, la infraestructura pública versus la infraestructura privada, condiciones de trabajo en salud y protección de trabajadores de la salud y de los escenarios post pandemia. Mencionar de que esto es parte también en esta presentación de una investigación que estamos haciendo con el núcleo de investigación del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria y que estaremos próximos a publicar este año. Así que posteriormente les haremos llegar el documento, pero este es como un pequeño avance de lo que hemos estado trabajando en los últimos meses. Bueno, para empezar, mencionar de que hablando un poco de El Salvador, para quienes no conocen, bueno, estamos ubicados en Centroamérica, un pequeño país, tenemos una alta densidad poblacional, tenemos alrededor de 6 millones de habitantes, un poco más de 6 millones de habitantes, y esto nos hace que, digamos, por ser un territorio, pues haya, digamos, algunas facilidades para diseñar un sistema que busque la universalización de la salud. Y nuestra Constitución también reconoce a la salud como un derecho. En su artículo 65 esto está consagrado, aunque sabemos que en la práctica, como es en otros países, no siempre se cumple. Y nosotros hemos estado poco a poco desarrollándolo para poder, digamos, generar condiciones para que ese derecho el Estado lo garantice. También, al igual que otros países latinoamericanos, estamos dentro de un sistema fragmentado y segmentado. Tenemos una cobertura actual del Ministerio de Salud, digamos, como prestador más importante del país, de un 72%, que lo compartimos con FONSALUD, que es, digámoslo así, como una extensión, digámoslo así, de horarios de los servicios que ocupa la misma infraestructura del Ministerio de Salud. También está la Seguridad Social, que es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, también el subsistema del magisterio o de los maestros y el subsistema también de los militares que cubren entre los tres, digamos, alrededor de un 27%. Solo la Seguridad Social anda arriba del 22, 23%. Entonces, esto prácticamente solo deja alrededor de un 1%, digamos así, para población para ser cubierta por el sector privado. Es decir, el mercado de la salud aquí en El Salvador es bastante pequeño. Claro, esto no exime que mucha gente que pudiera ser cubierta por la seguridad social o algún otro subsistema vaya a consultar a los servicios privados. También hay compras de servicios de parte de la seguridad social al mercado privado para terminar de cubrir su demanda. Entonces también ahí hay parte de lo que se desarrolla en el mercado privado. Otro rubro que es importante es el tema de los seguros privados de salud, que estos seguros se calculan alrededor de un 6% de todo el gasto nacional de salud, que es importante, y que ha ido creciendo año con año con el tema del incremento a las pólizas anuales. Pero aún así, digamos que en general el sistema podemos decir que es eminentemente público, que digamos está fragmentado y segmentado. La rectoría es dada por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por el MinSal. Su rectoría es por ley, ¿verdad?
Nuestro modelo de atención es una atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario. La puerta de entrada al sistema son los equipos comunitarios de salud familiar y las unidades comunitarias de salud familiar, que es nuestro primer nivel de salud, nuestro primer nivel de atención. Básicamente estos equipos que están distribuidos en buena parte están compuestos por un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería y los promotores de salud, que es gente que vive en la comunidad, pero que son empleados de salud, que se encargan de dar educación para la salud, prevención, ayuda a todo el control de vectores en la comunidad, programas de vacunación, etc. Nuestro modelo de gestión, nosotros estamos con redes integrales e integradas de salud que articulan al primero, segundo y tercer nivel de atención. Nuestro modelo de financiamiento es hay una atención pública gratuita basada en impuestos generales, donaciones y préstamos internacionales. Esto quiere decir que, digamos, si usted va a cualquier establecimiento del Ministerio de Salud, cualquier hospital público, su atención es gratuita, sus medicamentos son gratuitos, los exámenes de laboratorio son gratuitos y esto es financiado por impuestos generales. En el caso del Seguro Social, obviamente, que es digamos, un financiamiento tripartito en donde el gobierno da una parte, el patrono da una parte y el trabajador da otra parte, y así también los otros subsistemas. Ahora bien, ¿cómo nos encontró el tema del COVID a inicios de este año? Es importante mencionarlo. Bueno, básicamente en el ámbito social nos encontramos en un momento de reflujo organizativo, producto de una instrumentalización, ¿verdad?, de los movimientos sociales y el desgaste del partido político saliente del gobierno. Hay que mencionar que muchos sindicatos, gremiales de trabajadores prácticamente han bajado su nivel de actividad o algunos se han desmovilizado, precisamente porque ha habido mucha politización de lo gremial y esto ha debilitado, digamos así, en general todo lo organizativo, no solamente lo gremial o lo asociativo, sino también lo comunitario. Muchas organizaciones comunitarias también han bajado su nivel de intensidad e incidencia política. Ahora, esta es parte de una democracia residual que lo estamos viendo en la gran mayoría de países latinoamericanos. Básicamente en El Salvador se ha expresado como una obsolescencia de los partidos políticos tradicionales y esto creó condiciones para que hubiera una nueva expresión política por parte de la sociedad, quien eligió como presidente al presidente Nayib Bukele, que es un presidente, digamos, millennial, ¿verdad?, que, digamos, pudiera haber sido hasta considerado como un outsider de la política tradicional y que definitivamente está, digamos, haciendo, digamos, dentro de su narrativa, construyendo algo del quehacer de la nueva política, es decir, nuevas prácticas políticas, no mismo, digamos, de participación de la ciudadanía. Entonces, esto llega a un momento en donde estas democracias residuales, producto de esas prácticas políticas fosilizadas, de esa democracia fosilizada, permitió, ¿no?, este viraje político que es el que tenemos actualmente. En el plano económico, El Salvador es un país dolarizado y que depende de las remesas provenientes de los salvadoreños que trabajan en Estados Unidos. Es una situación que obviamente va a empeorar debido a la suspensión de los permisos temporales de trabajo o los famosos TPS que ha otorgado Estados Unidos, sobre todo a centroamericanos y en su gran mayoría a salvadoreños. Y que esto va a hacer que retornen miles de salvadoreños que afecten definitivamente las dinámicas económicas y las finanzas públicas. Esto lo traigo a colación también, que es importante porque en este momento que estamos viviendo, y por eso menciono al presidente, la gestión de la pandemia tuvo un gran componente político, que bueno, que eso también lo hemos visto en otros países. De hecho, ya Karen más o menos lo mencionaba en su charla anterior.
de que definitivamente hemos visto, digamos, un cambio en la forma en que se gestionan las pandemias. Mencionarte que esta crisis política en la que se encontraba El Salvador alcanzó su punto más álgido prácticamente el 9 de febrero de este año, cuando el presidente irrumpió con un pelotón de militares y fuerzas élite al Salón Azul del Palacio Legislativo en medio de un área de diputados. Entonces, básicamente lo que él buscaba expresamente era presionar a los diputados para que aprueben la negociación de un préstamo por 109 millones de dólares para poner en marcha la fase 3 de lo que se denominaba el Plan de Control Territorial, cuyo objetivo era modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas para que estén mejor preparadas para combatir a las bandas criminales. Claro, esto obviamente, digamos que conmocionó el plano internacional, ¿verdad? Hubieron muchos señalamientos, muchas, digamos, acusaciones digamos, como un golpe de Estado a la vieja usanza, ¿verdad? Un golpe de aquellos tradicionales militares que Latinoamérica está acostumbrado a ver, ¿verdad? Y claro, levantó muchas susceptibilidades con respecto a este incipiente gobierno que tenía apenas unos meses de haber iniciado. Esto, digamos que marcó mucho la interrupción del diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Legislativo. Y esto obviamente se va a ir acrecentando a lo largo de la pandemia, haciendo de que no tuviéramos un entendimiento, digamos, claro a lo largo de los meses que hemos tenido en pandemia. También es importante que esta hiperpolitización que hemos tenido de la pandemia es prácticamente uno de los elementos más grotescos y surrealistas, ¿verdad? Que hemos visto a los políticos debatir, por ejemplo, si este COVID era una gripita, ¿verdad? Y algunos lo mencionaban que inclusive era un castigo divino. Entonces, para Expósito, durante los últimos 3 siglos se ha producido una medicalización de la política, donde cada mes es más frecuentemente que los políticos asuman, digamos así, la responsabilidad de curar a sus ciudadanos. De ahí que no sea raro que presidentes, legisladores y otros políticos no médicos estén dando informes epidemiológicos, dirigiendo estrategias sanitarias o sugiriendo inclusive nuevos tratamientos para el COVID-19. Y esto lo vimos en El Salvador muy claramente. Teníamos, digamos, diputados al Parlamento, el mismo presidente, ¿no? Asumir tareas del epidemiólogo, del salubrista, inclusive del mismo ministro de Salud y estando, digamos, actuando sobre este tipo de acciones que se tomaron durante la pandemia. Pero también en sentido inverso, digamos que ha habido una politización de la medicina, donde los virólogos, epidemiólogos, salubristas, están también estableciendo medidas fuera de su campo de trabajo, es decir, medidas económicas, coordinando el transporte público y acciones de seguridad pública, entre otras. Y no es infrecuente ver que esto suceda, que de repente le preguntan al ministro de Salud cuándo va a ser la reapertura, digamos, del transporte público o cuándo se va a abrir, digamos, el sector comercio. Esta divergencia de objetivos, tanto del ámbito político como sanitario, son reflejos de un cambio en el sentido común de lo que se tiene por una pandemia, asumiéndose roles ajenos a la naturaleza de la función pública. Y para muestra un botón, yo les traía un poco cómo ha sido el manejo del discurso del presidente. Este es un estudio que realizaron Esther de Gori y Chávez en CELAC. Ahí les dejo el link y también, bueno, les voy a dejar la presentación, en donde se, digamos, tipificaron varias categorías. Obviamente no fue solamente del presidente Nayib Bukele, sino se hizo de otros presidentes de la región. Están bastante interesantes, pero yo extraje, digamos, los elementos que tengan al presidente y ahí pueden ver algunos elementos que se tocaron, digamos, todas las categorías que se desarrollaron y mayoritariamente ustedes pueden ver que el presidente Bukele tiene un fuerte giro en el ámbito sanitarista y un poco también en el término globalizador o de otros países. Pero no solamente eso, sino que se destacó, de hecho fue el presidente que al contar el número de palabras dentro de los discursos presidenciales frente al COVID, el presidente que más palabras tenía. O sea, digamos,
las cadenas, digamos, presidenciales que ha estado desarrollando a lo largo digamos, del tiempo, reunió más palabras que muchos de los otros presidentes han estado desarrollando en este tiempo. Entonces, para comenzar hablando un poco más concreto, digamos, ahí podemos ver, por ejemplo, que en uno de sus discursos del 11 de marzo habló 5.427 palabras. O sea, y dentro de estas, o sea, y precisamente el 11 de marzo, cuando no teníamos ningún caso de COVID-19, el presidente declaró la cuarentena obligatoria. En la cadena nacional hizo referencia a las medidas preventivas que ya venían realizando su propio gobierno. Cierre de fronteras a países específicos como China, Corea, Italia, España, etc. Entonces, podemos, digamos, este número de palabras, 8.038 palabras en total de esta medición que hizo este estudio, comparativamente con otros presidentes de la región que fueron, digamos, en menor cantidad. También quería mencionar de que, en síntesis, dentro de las categorías que se desarrolló en este estudio, está el universo científico como categoría en donde él introdujo referencias expertas como un discurso legitimador de saberes políticos y de políticas públicas, y en ese sentido trató de garantizar cierta legitimidad y seguridad de la apelación a la racionalidad que permite cierta previsibilidad frente a lo inesperado. Es decir, que trató de hacer ver que se estaba haciendo lo correcto en el momento correcto, ¿verdad? Se comparó con otros países con respecto a las medidas que se están haciendo, y eso nos ayudó en buena medida a poder comprender, digamos, la dimensión de lo que se avecinaba. También otra categoría, que es el universo sanitarista, que es en la gestión de la pandemia, destaca la especificidad de palabras asociadas a letos de la salud pública y especialmente relacionado a la capacidad de institucionalidad de la demanda frente a la pandemia. En esta categoría, digamos, utiliza a la salud pública como política y como referencia. Aquí lo vemos, por ejemplo, que se sigue acompañar del referente de OPS para El Salvador, de otros técnicos más que, digamos, corroboraban o digamos, respaldaban el discurso y las palabras y los planes que se mencionaban en las transmisiones nacionales. En el universo sociedad civil, bueno, hay una ponderación mayor por la sociedad civil frente a lo estatista, ¿verdad? Y eso se explicaría por la debilidad del mismo o por el peso de los actores sociales en la toma de decisiones. Este peso de la sociedad civil y la economía son mayores frente al universo estatalista. O sea, él asignaba, digamos, una responsabilidad individual, el hecho de decir, miren, es necesario que cada quien se cuide, que cada quien se proteja, que cada quien tome las recomendaciones que estamos diciendo. Mencionar que en la categoría de universo religioso, al igual que, bueno, que muchos mandatarios latinoamericanos, el presidente Bukele apeló a esta categoría como una nueva forma de buscar legitimidad también o identificación desde una nueva versión neoconservadora y vinculada con ciertos sectores del catolicismo y del neopentecostalismo. Piense que en este caso, digamos, desde la irrupción que tuvo en la Asamblea Legislativa, donde también se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa e hizo una oración, lo mismo hizo dentro de las cadenas nacionales, ¿verdad? Hizo una oración con sus funcionarios y también en otra declaró un día nacional de oración, digamos, por el tema de la pandemia. Entonces, creo yo que esos son elementos de su discurso que los matizó, que obviamente a buena parte de la población los mira con agrado. Lamentamos pues la pérdida de la laicidad del Estado, que nosotros somos defensores de la laicidad del Estado. Sin embargo, pues esta mezcla, ¿no?, entre lo técnico, lo sanitario y lo religioso, pues se ha mantenido en ese discurso. Hubo también categoría del universo nacionalista, ¿verdad? Un discurso nacionalista que se contrapone un poco con el carácter global, ¿verdad? Sin embargo, es un recurso que permite fortalecer la identidad nacional, reforzando la idea de unos otros frente a un ellos, ¿verdad?
nosotros vamos a salir adelante, nosotros podemos, nosotros estamos así, ¿verdad? El universo globalista, que hablaba de reforzar la comparación mundial. Ahí pues nos estuvieron comparando con muchos países, sobre todo con Ecuador, si ustedes se recuerdan, que tuvo una crisis sanitaria muy importante de muertos comunitarios. Inclusive hasta estuvieron pasando videos de otros países de cómo la pandemia estaba golpeando, y eso un poco para, de alguna manera, para reducir la responsabilidad nacional mediante la comparación internacional, pero también sirve para compararnos en la misma región, ¿verdad? En Centroamérica, siempre nuestra comparación fue con Guatemala o con Costa Rica, ¿verdad? Que, digamos, teníamos más o menos los mismos márgenes de acción y de situación frente a la pandemia. Entonces, ese tipo de comparaciones hacía que la gente en su ideario, digamos, dijera, ah, bueno, pero no estamos tan mal porque tal país está peor. O sea, que es un poco para también bajar el nivel de responsabilidad de las acciones sanitarias. En cuanto a la dinámica sociopolítica del Estado ante el riesgo COVID, vemos que la organización del Estado, digamos, El Salvador tomó medidas de entrada de viajeros de China, Irán, Italia durante los últimos días de febrero. Eso es importante porque, digamos que a pesar de que no teníamos ningún caso, se empezaron a restringir, digamos, ya en los puntos fronterizos, la entrada de personas que provenían de, digamos, de sitios que tuvieran muchos casos. A partir del 11 de marzo, el gobierno salvadoreño toma la decisión de poner en cuarentena por 30 días a todo viajero nacional o extranjero que entrase al país por vía aérea, y se instala un albergue en las inmediaciones del aeropuerto. Se suspenden las clases en colegios, escuelas, institutos y universidades. 5 días más tarde, 16 de marzo, a iniciativa de la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19 y la Ley para la restricción temporal de derechos constitucionales concretos para la atención de la pandemia por COVID-19, que también fue otra ley, digamos, polémica, porque varios decían, bueno, ¿por qué hay una suspensión de derechos? Bueno, pero realmente la restricción eran 3 derechos lo que se restringía. Primero era la restricción, el derecho a la libertad de tránsito. Segundo, a la libertad de reunión pacífica y sin armas para cualquier objeto. Y así como el derecho a no ser obligado a quedarse a domicilio. Esto obviamente con el tema, digamos, sanitario, se empezaron a instaurar, digamos, todos aquellos puntos de control policial para, digamos, ver si la persona que andaba circulando andaba con un pase o un permiso de su actividad económica que le pudiera permitir, digamos, desplazarse. De lo contrario, pues era, digamos, conducido a su casa, o más adelante se empezó a enviar a estas personas a un centro de contención. Vamos a hablar un poco de ello más adelante. Pero para ponerlo en perspectiva, digamos, todas estas decisiones que se fueron tomando a lo largo de la pandemia, traigo un esquema acá, un esquema un poco, digamos, difícil de ver, pero lo he traído por partes para que veamos un poco las decisiones que se fueron tomando hasta el momento más álgido de la pandemia en El Salvador. Quizá la primera parte, ya más o menos lo estábamos diciendo, ¿verdad? Estas acciones previas que se hicieron, ¿verdad? Declarar la emergencia nacional preventiva, se suspendieron ingresos de pasajeros de China, se declaró alerta nacional, expertos de salud realizan jornadas de capacitación sobre el coronavirus, se construye cerca del aeropuerto internacional la unidad de cuidados especiales para pacientes infectocontagiosos, se ordena prohibición de ingreso a pasajeros provenientes de Italia y Corea del Sur, y el gobierno extiende 30 días de periodo de cuarentena para las personas que entran al país. Esto fue antes de que tuviéramos los primeros casos. Ya cuando empezamos a tener el primer caso, que se ubicó ahí por el 18 de marzo aproximadamente, ya se prohibió el ingreso de personas que vinieran de otros países, de Alemania y Francia. Se decretó alerta amarilla, digamos, hubo la suspensión de actividades por varios días, por 21 días. También vemos que hubo una alerta naranja y se decretó la alerta roja también, y tuvimos el primer caso confirmado.
Fíjense que es bien interesante porque a partir de eso también se lanzan algunas medidas económicas. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero, por ejemplo, se suspendieron los pagos a servicios y créditos por 3 meses. Se decreta por 30 días estado de emergencia nacional. Se prohíbe salir de la casa, suspensión de clases en todos los niveles. Se restringe el ingreso de extranjeros, suspensión de espectáculos públicos y deportivos, bares y discotecas y gimnasios cerrados. El Aeropuerto Internacional de Salvador cierra operaciones, se suspende el servicio de mesas en todos los restaurantes. Luego tenemos bueno, más o menos eso fue. En el siguiente, hubo un bono de compensación para la población sin trabajo y empleados públicos con actividades directas a la emergencia. Ninguna persona natural podrá circular o reunirse salvo autorizadas, empresas autorizadas a lograr solo algunos rubros. Cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días, algunas excepciones. Hogares que consumen menos de 250 kilowatts recibirán transferencia mensual de bono de compensación a empleados públicos también vinculados a la emergencia, sobre todo a los médicos. Se dio un bono por 3 meses para, digamos, como una compensación, y empresas autorizadas a elaborar solo algunos rubros. Después había un tira y encoge entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno, y entre la prórroga del estado de emergencia, si se prorrogaba, si se continuaba, y aquí es donde vemos varias prórrogas, ¿verdad? 4 días, 15 días. Luego el Ministerio de Salud estaba haciendo ya pruebas de COVID-19, todavía el ámbito privado no. El transporte público aplica medidas sanitarias, se prohíbe la circulación en playas, ríos, lagos y balnearios. Empieza a restringir otros rubros más, ¿verdad? Fue un cierre gradual, ¿verdad? No fue de golpe, fue un cierre gradual. También los empleados públicos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas no deben presentarse. Habían controles de venta de mercados, empleados municipales habían que guardar cuarentena, y autorizados los servicios de seguridad en gasolineras, transporte privados, taxi y carga. Hubieron algunos comercios que se mantuvieron abiertos durante todo. Y bien curioso porque una de las cosas que nunca cerró fueron la entrega a domicilio de comida rápida. Y eso se mantuvo durante toda la epidemia. Y al igual que las farmacias, estuvieron abiertos también. De ahí, en mayo, digamos, se mantienen todas estas medidas, ¿verdad? Comienza la televisión educativa, ¿verdad? Para los estudiantes públicos. Se dan algunas restricciones, ¿verdad? Para el tema de los entierros y las defunciones, ¿verdad? Se mantiene la autorización para funcionar para la seguridad, gasolineras, generadores eléctricas, transporte privado, público, taxi de carga, servicios de distribución de gas propano, agua potable, etcétera, etcétera. Y ya para ir viendo esta parte, bueno, para el decreto ejecutivo número 27 autoriza a la ferretería a funcionar con un 40% de personal. Durante la emergencia tuvimos una depresión tropical Amanda que nos afectó, ¿verdad? Que se superpuso a todo el tema de la epidemia. Tuvimos transporte público únicamente para movilizar al personal de salud, lo cual era gratuito. Hubieron empleadores privados autorizados para funcionar y deberán proveer transporte a sus trabajadores, transporte gratuito por el gobierno a personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, terapias y otras enfermedades análogas. Se montó un call center, o digamos un centro de llamadas para atender cualquier emergencia médica, así como la necesidad excepcional de comprar medicamentos fuera del día asignado su número de documento. Se suspendió la apertura de restaurantes, solo se mantuvo el domicilio y comercios de entretenimiento. Se mantuvo población con terminación de último número del documento único de identidad, pasaporte o carnet de residente para extranjeros en sus salidas para el abastecimiento. Los supermercados se mantuvieron abiertos y se definió esa restricción para que solo salieran las personas que tuvieran la terminación su documento único de identidad, su DUI, para poder salir. Medidas de sanitización y distanciamiento en todo comercio autorizado, el uso de mascarilla obligatorio o si no se enviaban a la cuarentena, y prohibido moverse a otro municipio.
Entonces, como ustedes ven, fueron medidas bastante duras, bastante restrictivas, digámoslo así, pero esto de alguna manera contuvo, digamos, o disminuyó la velocidad de progresión de los casos. Ya en los últimos meses, ¿verdad? En el mes de junio, tuvimos un decreto ejecutivo que extendió la cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio, así como la prórroga de medidas establecidas en el decreto ejecutivo número 22. Luego ya se desarrolló la primera fase del plan de reapertura de la economía hacia la nueva normalidad, que inició el 16 de junio, con la apertura de las actividades económicas y sociales. Eh, Sin embargo, hay digamos, siempre una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, y bueno, que no se daba pie a la ley, ¿verdad? Y eso limitó, digamos, la actuación de este plan. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma presupuestaria para otorgar un seguro de vida y pensión vitalicia al personal de salud de primera línea que falleciera, ¿verdad? Que también son de los elementos que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos que hubo una serie de controles fuertes. Tuvimos nuestro pico más o menos a junio y julio, que fue el peor momento de la epidemia. Al momento, pues, tenemos 808 casos fallecidos, tenemos 27.346 casos confirmados y hemos tomado alrededor de 359.765 pruebas COVID al momento, ¿verdad? Entonces, estos son datos del día de ayer. Mencionarles que tenemos mortalidad específica de COVID de 2.9, que digamos que se ha mantenido, han andado oscilando entre 2.2, 2.4, hoy sí está un poco más alto, de 2.9, entonces que es más o menos la situación actual que tenemos, pero es importante, digamos, ver esta situación particular porque la situación de El Salvador a veces no se comprende del todo si no vemos, digamos, la situación de otros países de Latinoamérica, de Centroamérica particularmente. Ustedes saben que Centroamérica es una región pequeña, los países están muy cerca, las capitales de los países están a horas una de la otra. Entonces, por lo tanto, es fácil, digamos, hacer una comparación entre los países. Entonces, básicamente lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí tenemos cómo van las gráficas de los casos acumulados por país. Esta va la de El Salvador. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? Que más o menos en julio fue el peor pico, ¿verdad? Julio, y ya en agosto empezó a caer la curva. Nosotros estamos esperando un segundo repunte, digamos, cuando se abra nuevamente el aeropuerto y las fronteras nacionales. Todavía eso no ha pasado, ¿verdad? Pero estamos en ese momento. Ya que el ascenso, si ustedes ven, fue bastante lento, digamos, producto posiblemente de, digamos, toda esa contención que hubo, digamos, al inicio. Y ojo, pues que ya vamos a decir que esta contención no fue perfecta, digamos que hubieron muchos elementos que fallaron dentro de la implementación de todo este proceso. Digamos que dentro de todos los resultados que estamos teniendo han sido esos. Y aquí comparativo, que yo les decía, El Salvador es la línea esta verde, que sería como verde oscuro, que está acá. Y si lo comparamos, bueno, tenemos a la cabeza Dominicana. Esto es del Sistema de Integración Centroamericano, que incluye a Dominicana también, que va a la cabeza, le sigue muy de cerca a Panamá, luego continúa Guatemala, luego Honduras, luego, bueno, Costa Rica, que ha tenido un incremento en las últimas semanas, a pesar de que había mantenido, fue el primer país que abrió nuevamente sus actividades comerciales, pero ya desde un par de semanas para acá ha tenido un pico de infección bastante alto, que están al punto de colapso hospitalario. Mientras que El Salvador, digamos, llevaba una tendencia acelerada, pero ha entrado en una meseta donde pues ahí nos mantenemos. Y digamos Nicaragua, que sus datos estadísticos pues no han reflejado mayor casos de COVID, pero sí un incremento de muertes por neumonía atípica, que no lo han mencionado.
Y en el caso de Belice igual, ¿verdad? Que se ha mantenido prácticamente con muy pocos casos. Y aquí tenemos otra, estos son datos del CEPREDENAC, ¿verdad? De Zika, cómo están los datos a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Tenemos que en total, digamos, tenemos 10.900 fallecidos. Yo aquí les ponía los casos por país y en este número blanco que está al final de la barra de cada país, le he puesto la tasa de mortalidad de acuerdo a esos datos. Entonces, fíjense, muy interesante porque a pesar de que Dominicana es el país que tiene más casos, su tasa de mortalidad es 1.9. No así, por ejemplo, Guatemala, que está como en tercer lugar con número de casos y que su tasa de 3.6. En caso de El Salvador, si ustedes se fijan, estamos 2.9. Y Costa Rica, a pesar del incremento de casos que está teniendo, bueno, su tasa todavía está bastante baja con 1.1. Entonces, esto es muy importante que lo veamos porque El Salvador está un poco por arriba del promedio regional, calculado a 2.4. Nosotros estamos en 2.9 de mortalidad y digamos que cantidad de muertos que han habido en El Salvador, bueno, que ahora son más, decimos que eran 800, no 796. Podríamos decir de que ha habido, digamos, posiblemente digamos, menos cantidad de personas tamizadas. Y esto ha hecho de que los datos de pacientes confirmados no sean tantos y por lo tanto esa tasa de mortalidad no se pueda diluir, no así como Costa Rica, que ha logrado tamizar casi el doble que ha hecho El Salvador, y eso ha hecho que su tasa de mortalidad disminuya. Ahora, hablando un poco de la securitización y las cuarentenas y la policía médica, es importante mencionar que se establecieron centros de contención, digamos que fue como parte de una estrategia que se hizo en donde inicialmente se albergaron a personas que venían de otros países a El Salvador y tenían que hacer una cuarentena. También, digamos que no solamente estuvieron ellos, sino que en estos centros de contención también fueron a parar, digamos, todos aquellos que incumplían las medidas sanitarias. Y también inclusive estuvo personal de salud que daba positivo en las pruebas diagnósticas. Mencionar que estos centros de contención, en su buena parte de ellos, fueron alojamientos privados, hoteles, hostales, y que se utilizaron también, digamos, como en cierta medida punitiva. Algunos agentes del gobierno decían, mire, si usted incumple, vamos a mandar a un centro de contención. Porque sí, está demostrado que hubieron infecciones dentro de estos centros de contención. No hubo un buen aislamiento entre quienes estaban infectados y quienes solamente estaban guardando una cuarentena, es decir, las medidas de aislamiento no fueron las suficientes y por lo tanto afectó, digámoslo así, a personas que llegaron asintomáticos y salían infectados. Y eso fue una de las grandes críticas que se le hizo al manejo de esta epidemia. Los protocolos no fueron cumplidos al 100%, a pesar de que el personal de salud estaba, digamos, dando su función y todo, no eran ellos los responsables del centro de contención, dependían de otras instancias de gobierno que generaban, digamos, poca coordinación interinstitucional y de repente metían un montón de gente, nadie llevaba la cuenta de cuántos días llevaba esta gente dentro de los centros de contención. Mucha gente empezó a generar denuncias a través de redes sociales indicando de que ya habían pasado sus 15 días y que no los dejaban salir. Hubo gente que pasó hasta 40 días, más de 40 días en esos centros de contención y no lograban salir. O sea que fue, digamos, un tema bastante complicado en estos centros de contención. Yo diría que quizás una de las principales debilidades que hubo del gobierno en el manejo de la pandemia. Importante mencionar el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil en el desarrollo de esta medida sanitaria, porque digamos que eran los operadores quienes captaban a quienes que estaban incumpliendo
con la cuarentena y eran, digamos, acompañadas a estos centros de contención. A veces gente que iba saliendo de su trabajo y no llevaba mascarilla, los detenían y iban a parar a estos centros de contención. Y así también mucha otra gente que vino del aeropuerto y que, bueno, la epidemia les agarró en los aeropuertos y que básicamente tuvieron que pasar más de 15 días en cuarentena. ¿Sí? Porque también digamos que mucha gente que estaba en algunos alojamientos los movían a otro, luego los movían a otro y cuando llegaban a esos nuevos lugares empezaban cuenta nueva. Entonces, claro, ese fue un gran desorden que hubo y que lamentablemente, pues, digamos, hubieron un par de personas que fallecieron en esos centros de contención. Aquí podemos ver, por ejemplo, que a nivel nacional hubo una restricción de 2.424 personas por violar la cuarentena. O sea, esta policía médica, digamos, que estaba presionando para que se cumplieran todas esas medidas de control sanitario. El tema de protección social, ya lo mencionábamos hace un rato, de que se lanzó un plan de protección financiera para la familia salvadoreña, que incluyó un bono de $300 para los que se dedican al comercio informal y que han sido afectados por las medidas restrictivas, prórroga del pago de los recibos de electricidad, agua, teléfono, cable e internet por los próximos 3 meses. Se aplazarán los pagos de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios, de consumo de tarjetas o créditos para personas o empresas afectadas por la pandemia, entre otras medidas. Entonces, este paquete de protección financiera se lanzó. De alguna manera, digamos, ha hecho de que un par de meses ya entrada la pandemia no se perciba todavía, digamos, ese golpe económico. Se ha empezado a percibir probablemente de unas 4 o 5 semanas atrás y ya hoy pues prácticamente se está instalando, digamos, este periodo de estanflación, en donde, bueno, ya la CEPAL anuncia que El Salvador va a tener, digamos, una contracción, digamos, de su economía, un decrecimiento del 3% en su economía y que posiblemente le tome 8 o 9 años volver a su estado de economía como fue en 2019. Entonces, claro, va a ser un golpe bastante fuerte. Hay otros países que van a tener un decrecimiento mayor, pero en general, digamos que como un país que depende de las remesas que envían de los Estados Unidos, pues dependemos mucho de lo que nos manden de Estados Unidos y no tanto de las cadenas de valor propias del país. También 3 millones de canastas, bueno, están todavía en ese proceso, con alimentos básicos para familias. Hay que decir que no solamente se han entregado en familias pobres, sino que también parte de la clase media ha recibido estas canastas. Y bueno, son alimentos básicos, harinas, aceites, cosas, digamos, granos básicos, ¿no? Que se pueden mantener por varios días. Algunos ya hacen una segunda ronda, digamos, de canastas. Entonces, pero se ha estimado que en general este apoyo va a ser alrededor para 3 millones de familias. Dentro de la gestión de emergencia de la salud pública, aquí vemos algunas cosas que se hicieron muy interesantes. Por ejemplo, tenemos que se brindaron esta cajita con tratamiento ambulatorio para el COVID-19. El Ministerio de Salud sacó este protocolo para aquellos pacientes con COVID leve, no ameritaban manejo hospitalario, un poco para, digamos, darle seguimiento en la comunidad. Digamos, en la unidad comunitaria, en el primer nivel, se le entregaba su cajita y se daba seguimiento telefónico sobre el estado del paciente. Si en dado caso había una complicación, en ese momento, pues, había un equipo de ambulancia con personal sanitario que iba a recoger al paciente y se lo llevaba para el hospital. Básicamente fue una de las formas que se dio el seguimiento a toda esa carga de leves y hasta ciertos puntos hasta moderados, para no sobrecargar los hospitales. Sin embargo, en el pico de la emergencia sí logramos estar en un colapso en donde no habían camas suficientes en el sistema
en donde no había suficiente oxígeno para los pacientes. Hubo un leve desabastecimiento de algunos medicamentos del esquema de tratamiento del COVID, que fueron un par de semanas únicamente. Pero quizá uno de los elementos mucho a la recuperación de ellos fue el tema del plasma convaleciente. Y como ustedes lo pueden ver acá en esta ficha, el Ministerio de Salud lanzó esta campaña para pacientes ya curados o recuperados de COVID para que pudieran dar su plasma, y esto pues ponérselo a muchos pacientes, y de hecho que dio muy buenos resultados. Muchos pacientes fueron salvados prácticamente por la calidad del suero que recibían. No así, pues hay que mencionar de que cuando se inicia todo este proceso fue muy desordenado. La gente no sabía si podía donar o no, se rechazaban a mucha gente porque los criterios que se pusieron inicialmente eran muy duros, muy estrictos. A medida se fueron flexibilizando, pues se logró generar una mayor captación de donantes y un mejor abasto a través de los bancos de sangre a los pacientes con este plasma convaleciente. También es de mencionar que varios hospitales dejaron toda la atención general y se convirtieron en lo que se denominaron hospitales COVID. Bueno, este es el hospital donde yo trabajo, el Hospital de San Rafael, y ahí prácticamente era un hospital que estuvo atendiendo exclusivamente pacientes con COVID. Se habilitaron las áreas, las rutas, para poder atender a todos los pacientes. Y esto sucedió con otros hospitales y permitió, digamos, dar algún nivel de atención especializada. La otra parte de los hospitales sí mantuvieron como las atenciones mixtas. Una parte, ¿verdad?, los pacientes COVID, y por otra parte, todo el tema de las morbilidades generales. Otra de las innovaciones fueron estos vehículos móviles, estas cabinas de diagnóstico de COVID-19, en donde se anduvieron moviendo por distintas partes del territorio, tomando muestras al azar o personas que tenían algún criterio para poder, digamos, ir tamizando a la población general sobre esto. También se tamizó a buena parte del personal de salud. Mencionar que en general hemos tenido una fluctuación de infección en personal sanitario entre un 10 a un 33, 35%. En general en los hospitales sí hemos tenido bastantes muertes de personal sanitario. De hecho, algunos dicen que El Salvador es uno de los países con más muertes de personal sanitario. Hasta el momento van contabilizados alrededor de 55 personal sanitarios, entre médicos, personal de enfermería, personal administrativo, técnicos, motoristas de ambulancias, etcétera, etcétera. O sea que en toda esa gama de personal sanitario, digamos que es bastante alto, representa alrededor del 19% de la mortalidad por COVID. Y claro que es algo que a la hora de investigar, digamos que una parte ha sido debido a problemas con la bioseguridad, digamos, al uso del traje o problemas de los insumos, pero buena parte ha sido también, digamos, por contagios fuera de los establecimientos de salud. Digamos, en los espacios del supermercado, en el área pública, asistieron a reuniones familiares y ahí se han ido infectando, o inclusive médicos que por su edad o por sus precondiciones médicas estaban en resguardo, pero que no suspendieron sus prácticas privadas, y en lo privado pues también se enfermaron y algunos murieron. Entonces, claro, eso ha sido, digamos, controversia, porque había una fuerte crítica de lo gremial hacia las medidas de protección. Sí hubo un pequeño desabastecimiento al inicio de equipos de bioseguridad, y luego hubo otro también a mitad de la pandemia, pero que, digamos, bueno, mucho personal al no tener equipo, pues se rehusó a entrar en áreas COVID, y se mantuvo tamizando también a este personal de manera constante para identificar, digamos, si habían personal asintomático o con sintomatología leve también. En torno a la relación, digamos, Estado y mercado en el campo de la salud, bueno, decirles de que el COVID prácticamente se concentró en el Sistema Nacional de Salud.
Básicamente fue el Ministerio de Salud y la Seguridad Social los responsables de la atención casi del 100% de la población. Muchos hospitales privados se rehusaron a recibir pacientes con sintomatología COVID por varias razones, porque su infraestructura no daba para tener medidas de aislamiento suficientes y necesarias. Segundo, porque el tener pacientes ingresados COVID, digamos que le ahuyentaba la posibilidad de que llegaran otros pacientes con morbilidades generales. Entonces, ellos prefirieron optar, digamos, por no recibirlo. Y esto fue una gran constante. Entonces, mucha gente que tenía posibilidades de accesar a sistemas privados de salud, al final optaban por ir a lo público por no tener las condiciones necesarias en lo privado. Aparte que en lo privado, por ejemplo, no existía la prueba en un primer momento, la PCR. Había algún nivel de pruebas rápidas, pero quedaban muchos falsos positivos. Y básicamente el ministerio habilitó un número para cualquier duda, el 132, que es donde la gente podía llamar, decir los síntomas, y de acuerdo a un protocolo médico, el teleoperador le decía si debía ir a consultar el de salud o si ahí mismo le mandaban, digamos, los medicamentos en caso que fuera sintomatología leve. En aquellos que sospechara que ya había un proceso moderado o grave, obviamente se mandaba una ambulancia para referirlo al hospital. Hubo una serie de orientaciones técnicas también que publicó el Ministerio de Salud, más de 35 documentos en instrumentos técnicos jurídicos, normativas, lineamientos, etcétera, que se fueron utilizando pues a lo largo también de la pandemia. Entonces, como podemos ver, prácticamente ha habido una mayor influencia del Estado, digamos, en el tema de la prestación de los servicios. Ahora, han habido barreras también, ¿verdad? Todo esto. Se suspendieron muchas cirugías electivas, se desatendieron programas preventivos, programas de vacunación, por ejemplo, claro, porque la gente prefería quedarse en la casa y no acudir a la vacunación de sus hijos. Toda la atención materno-infantil, bueno, en algunos lugares, digamos, las embarazadas dejaron de llegar por temor, ¿verdad? A sus controles o dejaron de llevar a sus niños a sus controles. Y esto definitivamente que lo veremos en los resultados de los indicadores a final de año, en donde veremos un crecimiento en la cantidad de todas las atenciones preventivas. La atención a los pacientes con enfermedades no transmisibles igualmente, ¿verdad? No había atenciones en muchos hospitales, bueno, en casi todos, se suspendió digamos, la consulta externa. Prácticamente el paciente solo llegaba a traer su medicamento, a que le despacharan su receta repetitiva. Se limitaron los exámenes de laboratorio, prácticamente solo se hacía para pacientes ingresados. Se suspendió el subsistema de atención a profesores, ¿verdad? Porque el servicio se daba a los hospitales nacionales y varios ya dejaron de diferenciarlo y fue un solo sistema. Y también se desarrollaron procesos de biomedicalización de la sociedad. ¿A qué nos referimos con el término de biomedicalización? Prácticamente se refiere a que en este marco de que digamos, estos gerenciadores, digamos, de salud, digamos, estas empresas que quieren, digamos, generar esa necesidad de consumo, empezaron, ¿no?, a publicitar algunas cosas para que la misma gente los comprara, ¿no? Entonces la gente compraba no solamente sus tensiómetros digitales o sus glucómetros, pero también estaban comprando sus oxímetros de pulso, algunos compraron generadores de oxígeno portátiles en sus casas, es decir, estos procesos que van más allá del autocuido, sino que en muchos casos de ellos compraban desde ya el medicamento, digamos, que venían en estas cajitas que entregaba el Ministerio de Salud y ya las tenían ahí como un stock ahí por si acaso se enfermaban y generó desabastecimiento en las farmacias privadas. Entonces, estos procesos de biomedicalización lo único que hacen es contribuir a esta industria tecnofarmacéutica que, digamos, que se encarga de vender no solamente medicamentos, sino insumos médicos. De hecho, mencionar que
prácticamente los dos distribuidores de oxígeno casero en el país, bueno, y oxígeno industrial en el país, prácticamente se quedaron sin capacidad de seguir vendiendo, estaban todo vendido, prácticamente la gente no podía encontrar tanques de oxígeno portátiles para tener en sus viviendas. Entonces, claro, eso, digamos que generó también una crisis, digamos, en algunas familias, sobre todo en aquellas que querían mantener el cuidado en las casas y tuvieron que buscar en los hospitales. Hablando un poco del financiamiento, que esto es un poco difícil porque no hay cifras, digamos, tan claras propiamente de El Salvador, pero ahí uno puede ir viendo más o menos a nivel regional cómo ha estado este gasto fiscal. Esta gráfica es del 10 de mayo, por lo tanto ha cambiado bastante. Aquí vemos cómo en El Salvador, digamos, tenía un gasto fiscal por COVID prácticamente un poco más, alrededor del 1% del PIB. Esto ya aumentó, ya aumentó. Y definitivamente que, bueno, Perú sale ahí como el país con más gasto de PIB. Habría que ver que al final cómo vamos ya a esta altura del año, ¿verdad? Pero definitivamente que El Salvador ha sido uno de los países que más ha invertido en el tema de la atención. Aquí les traía, por ejemplo, esta es una gráfica que habla del gasto público en el primer nivel de atención como porcentaje del gasto en salud para el 2020. Y ahí vemos que El Salvador está a la cabeza, es decir, que El Salvador es el país de América Latina y el Caribe que invierte más en el primer nivel de atención, inclusive más que Cuba, 44,2% del total del gasto público en salud. Esto en parte se debe a que ha habido un refuerzo para personal del primer nivel, ya desde el proceso de reforma que tuvimos hace unos años, en donde se incrementó y tenemos cerca del 60% del personal de todo el Sistema Nacional de Salud está, digamos, en los hospitales, pero el 40% lo tenemos en el primer nivel y esto genera, digamos, un gasto solamente en salario bastante alto para el sistema y también se ha reforzado, digamos, con otros insumos y equipos en el primer nivel. Y esto es un poco para mostrar también que habían condiciones para que hubiera una mejor respuesta comunitaria, cosa que no la pudimos ver, digamos que ha sido una de las deudas que el sistema nos ha dejado en la pandemia, porque no logramos ver, digamos, ese primer nivel con el nivel de respuesta que hubiésemos esperado. Y aquí vemos también, digamos, el esfuerzo fiscal que se ha aprobado en conjunto con las asambleas legislativas. Y ahí podemos ver aquí que en El Salvador ya cifras más recientes con un 11,1% de aprobación en las asambleas legislativas o parlamentos para la atención al COVID. Ahí es donde se mira, digamos, la gran discrepancia entre lo que hemos venido narrando desde el inicio de la presentación. Es decir, esta pugna política que ha habido en el país, ese tira y encoge entre las prórrogas de las epidemias, de la ley de emergencia y todo eso, al final no ha limitado para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo aprueben ese esfuerzo fiscal del 11,1% en readecuación de presupuestos, en préstamos, en colocación de bonos o letras del tesoro, etcétera. O sea que ha logrado, digamos, un incremento, un esfuerzo fiscal bastante alto y que le ha permitido, digamos, al gobierno, digamos, dar toda esa gama de protección social que hablábamos, ¿verdad? Las canastas, el bono de $300, los bonos para el personal y otros de primera línea, para poder, digamos, dar esos servicios, esos seguros de vida, para montar esas casetas portátiles de tamizaje, en general, para comprar equipo. Bueno, ya vamos a ver un poco la infraestructura, la inversión en infraestructura que ha habido. Entonces creemos que, digamos, que ha habido un gran esfuerzo, producto de una voluntad política que se ve también, digamos, que coincide con el discurso que ha habido
en donde se ha priorizado la salud antes que la apertura económica. Y eso pues se ha visto en el sentido de que la restricción de la cuarentena se mantuvo lo que pudo, y que, digamos, en ningún momento se antepuso, digamos, el interés de abrir los sectores comerciales antes que poner en riesgo a las personas, aunque, digamos, algunos autores dicen que este argumento no debería de ser, digamos, contradictorio, es decir, la vida, la salud no deberían de contraponerse, digamos, con el tema económico, pero hay una realidad, digamos, que esta pandemia nos puso en algún momento, digamos, en una, eh, en una encrucijada en donde había que decidir, digamos, cuál va a ser el matiz, digamos, del abordaje de esta pandemia. Y el matiz que hemos tenido en El Salvador ha sido, digamos, priorizar la salud y la vida antes de, digamos, priorizar otros aspectos. Mencionar también de que ha habido bastantes críticas de los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad con respecto a cómo han sido muchas compras dentro del Ministerio de Salud. Eso está, digamos, en noticias y digamos que hay investigaciones abiertas. Hasta el momento no se ha, digamos, no se ha comprobado nada, pero existen, digamos, estos señalamientos de compras con amaños, digamos, fraudulentas o para beneficiar ciertos sectores del partido de gobierno, y que definitivamente pues hay que seguir las investigaciones hasta su fin para determinar si parte de este esfuerzo fiscal que se ha hecho ha sido precisamente para crear un pequeño sector, digamos, que se ha estado lucrando de todo el tema de la pandemia. Hablando del personal sanitario, se contrató alrededor de 2.300 recursos en salud para la atención del COVID-19. Se distribuyeron en distintos lugares, tanto en establecimientos del primer nivel para atender centros de contención, otra parte para atender hospitales y otro para cubrir también necesidades que habían de recursos humanos, no solamente de médicos y enfermeras, sino también administrativo que se requería. Se fortalecieron las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y se capacitó al personal para el cuidado de pacientes delicados. Eso se ha fortalecido. También hay que mencionar que aún no se han definido mecanismos para la contratación definitiva de este personal sanitario, es decir, que buena parte de esos recursos, medianamente pasa el tema de la emergencia, es posible que ya no continúe en el sistema, a menos de que haya un esfuerzo, digamos, del gobierno para poder absorber, si no bien a todos, pues a buena parte, y que quede esa capacidad mejorada en el personal sanitario. Y otra de las cosas que quisiera apuntar es que esta pandemia demostró una alta resiliencia del personal de salud para afrontarla. Es decir, que en el punto más duro de la crisis, hemos visto cómo mucho personal de salud pues, sacó la casta de trabajo. Obviamente no lo estamos romantizando, ¿verdad? Como hablar de los héroes, ¿verdad? Y coincido con la posición de Karen al respecto. Creo que no, no hay que asumir, digámoslo así, ese discurso de los héroes de primera línea, pero sí creo yo que es importante demostrar que, al menos para el caso particular de El Salvador, somos un sistema de salud que hemos tenido muchas epidemias, hemos vivido epidemias desde el cólera, epidemias del dengue, H1N1, malaria, bueno, y a estas últimas pues que hemos tenido, y que definitivamente han sacado lo mejor del personal de salud, una dedicación, una estoicidad, y que es bueno reconocerlo porque es parte del vigor, digámoslo así, que el sistema, más allá de las precariedades que tiene, pero que ha podido dar respuesta. En cuanto a la infraestructura pública y privada, quizás lo que más resalta es que prácticamente no hizo mayor inversión, no tienen condiciones al momento apropiadas para la atención, y prácticamente podemos decir que la epidemia se concentró en el ámbito público. Y aquí hay que resaltar, por ejemplo, las imágenes que les he puesto ahí del Hospital El Salvador, que fue, digamos, una adecuación de lo que era nuestro centro de ferias y convenciones,
y que se habilitó para que fuese un hospital. Esto obviamente ha requerido una gran inversión, todavía está la tercera fase del proyecto en curso, pero al momento ya hay una capacidad instalada de más de 500 camas con equipos para unidades de cuidados intensivos, de las cuales ahorita hay más de 300 camas ya siendo utilizadas por pacientes con COVID, con personal nuevo también y personal, digamos, que ya tenía experiencia de otros hospitales que han llegado a reforzar el equipo y que ha sido, digamos, una apuesta millonaria, pero que ya se está pensando, digamos, en la vocación que va a tener ese hospital después, media vez la pandemia termine, probablemente se convierte en un hospital de referencia de patologías crónicas, para un poco también quitar la carga que hay en nuestros hospitales nacionales, por ejemplo, con el tema de la enfermedad renal crónica, y que consume mucho de los recursos generales de los hospitales. Entonces, tener un centro, por ejemplo, un instituto de salud renal, y que mire también enfermedades hemato-oncológicas, sería quizás una posibilidad para este hospital. Todavía no se sabe, está en discusión, pero sin duda que hoy por hoy, digamos, si llegáramos a tener una segunda elevación de casos, posiblemente no golpeen de la misma manera que fue la primera, porque ya se cuenta con este hospital. Es de mencionar que inicialmente este hospital estaba proyectado para hacerse en unas cuantas semanas, pero se demoró varios meses y eso hizo que en algún momento no entrara oportunamente. Sí llegó, digamos, casi al final de ese pico que estábamos viviendo y descongestionó mucho los hospitales, pero que hubiese sido bueno que en el tiempo de que se cerraron las fronteras se hubiera agilizado un poco más y hubiese estado con mayor premura. Yo creo que ese es otro de los elementos más críticos que hay que señalar porque digamos que demoró demasiado. Sin duda, pues que los resultados que está dando hasta el momento han sido bastante buenos porque se están también incorporando muchas innovaciones que van a dar muchos resultados cuando se implementen a todo nivel en el sistema. Y bien, ya para ir cerrando, un cuarto escenario, un escenario de la pandemia. ¿Qué deudas deja el abordaje de la pandemia? Bueno, yo quisiera decir de que hubo un bajo nivel de diálogo político. Podemos decir que no hubo consenso nacional a pesar de que vimos que hay, digamos, un esfuerzo fiscal consensuado, digámoslo así, a nivel político, pero que hubiese sido bueno establecer una mesa de diálogo permanente para poder facilitar todo el marco legal, digamos, y operativo de la epidemia. En segundo lugar, digamos, seguimos en un marco legal para la apertura. No hubo un acuerdo político en ese sentido y por lo tanto, digamos, varios hablan de una apertura desordenada. Entonces, prácticamente todo estaba abriendo así de manera casi espontánea y pues no hay un marco legal que lo sustente. Tercero, hubo poca búsqueda activa de casos comunitarios y esto nos hizo siempre ir un poco a la saga en el avance de la pandemia. No tuvimos capacidad, digamos, de controlar los brotes iniciales que tuvimos y por lo tanto tuvimos una difusión a nivel nacional. Cuarto, ausencia de investigaciones sobre los resultados clínicos obtenidos. Creo que también es otra deuda que tenemos. Prácticamente la investigación se ha detenido mucho en buena parte del país y ha habido poca cooperación sur-sur. Básicamente ha sido cooperación del norte global hacia nosotros, norte-sur. Entonces creo que también va a ser necesario repensar, porque en todo este marco de la pandemia, si hay algo que nos enseña, es que tenemos que, digamos, reforzar nuestros mecanismos de integración regional y buscar mecanismos de cooperación sur-sur para ir buscando procesos de soberanía sanitaria que nos permita, digamos, responder y no solamente responder dentro de nuestras fronteras, sino también generar solidaridad entre países. Y ya terminando esta pandemia nos queda una crisis económica. Y yo diría que la verdadera evaluación del manejo de esta pandemia será la que la población le dé al gobierno por las medidas de rescate de la economía o las acciones para paliar el impacto de la contracción económica que se avecina en el país.
que ya está empezando, ¿verdad? Esa disminución de las remesas, el tema del desempleo, bueno, o sea, ha habido un cálculo alrededor que se han perdido entre 100.000 y 200.000 empleos en un país donde el 50% de la población es económicamente activa está desempleada y buena parte está en el comercio informal y el subempleo. La voluntad política es un dinamizador de las políticas públicas. Sin embargo, es necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo y consenso entre el Estado y la sociedad para beneficio mutuo. Yo creo que, si bien es cierto, el presidente ha tenido mucha buena voluntad, digamos, y las políticas públicas han sido orientadas hacia beneficiar a gran parte de la población, creo que el tira y encoge entre las otras instancias del Estado no fue beneficioso. De hecho, ha habido mucha crítica de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, de parte de la misma sociedad civil, porque esto entrampó muchos procesos, digamos, y limita la posibilidad de avanzar. Y para cerrar, para mí la más importante lección que nos da esta pandemia es que solo los sistemas públicos y universales son capaces de hacerle frente a una pandemia de las proporciones del COVID-19. Nosotros estamos hablando de que vamos a tener pandemias cíclicas, es decir, que estas pandemias que son producto de esta crisis civilizatoria en la que vivimos, posiblemente vamos a tener en determinado cada 2, 3 años procesos similares con otra naturaleza de agentes, pero nuestros sistemas deben de ser públicos y universales porque al final es lo que da respuesta. En esta crisis no hubo seguro que pudiera resolver el problema. No hubo ente privado, hospital privado que se pusiera a la van de resolver esto. No hubo sector privado que pudiera dar líneas epidemiológicas. Prácticamente todo eso fue responsabilidad del gobierno, del Sistema Nacional de Salud, que digamos, con su misma precariedad y dificultad, pues, pudo avanzar hacia un mejor resultado. Entonces, básicamente, eso era lo que quería compartirles con respecto a esto. Si hay comentarios o preguntas, pues con todo gusto pues, podemos resolverlo. ¿La palabra? Sí, adelante. Muchas gracias, doctor. Lamentablemente no he podido estar en las presentaciones anteriores, pero fue muy interesante escuchar a usted. Yo soy experto internacional de OPS trabajando en Bolivia, pero soy peruano y realmente me ha sorprendido la lámina que usted presentó de gasto en salud como porcentaje del PIB o PBI, de más de 10% en Perú. Yo acabo de revisar el Global Database de OMS y de OPS, en realidad la última información disponible del 2017. Y resultaría realmente un salto, no voy a decir irracional, pero difícil de sustentar, que Perú haya pasado de menos del 5% del PBI en gasto en salud. No, en realidad usted presentaba como gasto público, que en eso en Perú está menos del 2%. Pasar de 2% a 10% no es coherente, ¿no? Entonces, quería, por favor, porque esto tiene implicancias en términos de políticas, en términos... Porque claro, aun cuando el error fuera no es gasto público, sino es gasto total, en realidad lo que interesa, como usted bien lo ratifica al final de su exposición, no interesa mucho cuánto del PBI se gasta o totalmente, porque Estados Unidos tiene más del 15% y está riendo. Lo que importa es cuánto gasta de manera pública en relación al PBI. La meta como OPS es 6% y la meta como OMS es 5%. Usted estaría diciendo que en Perú se ha superado largamente la meta este año y da como referencia
datos OMS. Y eso me preocupa porque no solo no es creíble, porque estaría dando un salto de 2% a 10% en Perú, sino que no está, no es coherente con el desempeño que lamentablemente ha tenido el Perú frente a la epidemia. Es uno de los países que peor ha respondido a la epidemia en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, su información realmente nos interesaría saber de lo obtenido porque no es coherente con la realidad. Gracias. Yo creo que nos conocemos, doctor Pedrosa. No recuerdo si nos conocimos en Bolivia. Tengo esa duda. Es probable. Yo soy Sí. boliviano, peruano, así que seguro. Okay. Sí, le voy a compartir nuevamente mi pantalla. Yo creo que quizás no se logró ver la fuente. ¿Se está viendo? ¿Sí? Esta es fuente que son datos del 10 de mayo, pero es gasto fiscal, ¿verdad? No estamos hablando de gasto nacional en salud, ¿verdad? Yo entiendo que es un gasto fiscal en general del presupuesto y no es solamente destinado en sistema de salud, sino que está destinado a otras acciones, digámoslo así, que puede ser obras públicas, que puede ser, no sé, otro rubro. Y aquí está la fuente de donde lo extraje, le puedo dar link para retomarlo. Obviamente, Excelente. sí. Excelente, doctor. Solo mis disculpas. Yo había asumido que era una Sí. fuente OMS o Banco No, Mundial. no. Ahora entiendo que en realidad es el gasto por todos los sectores, no es Claro, salud. claro. Lo que pasa es que en el título usted pone financiamiento sector salud. Sí, Y en tiene razón. realidad no es financiamiento del sector salud, es financiamiento COVID. Claro. En todo caso, lo que puedo decirles es que lo más probable es que el financiamiento sector salud es menos del 2%. Y eso es lo que quería ajustar, porque coincido plenamente con usted que los sistemas de salud públicos de base universal son los que han podido responder de manera más efectiva a este reto de la pandemia. Y Perú es uno de los países que menos ha podido responder, ¿no? Y esto podía generar por lo menos dentro del sistema de salud, el gasto en Perú sigue siendo altamente deficitario y sigue siendo altamente regresivo porque está fuertemente concentrado en atención recuperativa hospitalaria y muy poco en la atención primaria, en la estrategia de atención primaria y el nivel primario. Y que lo que quería aclarar, que precisamente es el gran reto de Perú, es llegar a lo que El Salvador ha podido avanzar, de que su gasto fiscal, si bien es poco aparentemente aquí, presumo que hay un sesgo porque es muy bajo, ¿no? Es 1%, significa entonces que lo de salud es menos de 1%, pero yo coincido con usted que El Salvador es uno de los países de Latinoamérica que tiene más del 30% del presupuesto en salud al primer nivel, porque no importa tanto cuánto gasta el país, ni cuánto gasta en salud, sino en qué gasta. Y coincido con ustedes, sistemas universales basados en fiscalidad, públicos y con un 30% en primer nivel. Eso es lo que quería resaltar, doctor, y más bien gracias por la aclaración. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Y bueno, y quizás aclarar, en El Salvador tenemos un gasto nacional en salud en relación al PIB 5.1. Es el gasto nacional de salud. Y en relación al porcentaje asignado al primer nivel es el 40% del presupuesto que tenemos asignado al primer nivel. Entonces, obviamente, nos robustece, digamos así, la capacidad resolutiva de un primer nivel y eso permite que, digamos, se optimice el esfuerzo que se haga desde los hospitales. Sí, gracias, Antonio. Para comentarles, nos encontramos en el Congreso de Alames de Bolivia en el 2018. Justamente ahí conocí al doctor Julio Pedrosa, quien nos va a acompañar en el siguiente sábado con una exposición acerca de la respuesta del gobierno y sistema de salud en Bolivia, ¿no?
Bueno, Antonio ya lo conocía de varios años atrás, en Ecuador, recuerdo fue la primera vez que nos conocimos. Si hubiera alguna pregunta o comentario adicional. En todo caso, Antonio, pedirte, igual como se lo comenté a Leonardo y a Karen, algunas palabras finales y recomendaciones para los médicos residentes de Administración y Gestión en Salud que se están formando en esta etapa de posgrado para asumir mayor responsabilidad dentro del sistema de salud. Tal vez comentar algo, disculpe. Sí, adelante, Mayan. El 2018 conocí a Antonio y a muchos de los aquí, y realmente que Salvador representa para el sistema de salud y la respuesta al COVID es realmente porque, como nos habían compartido los compañeros del Salvador, fue una lucha sistemática por organizar y hacer gestión, ¿no? No ha sido un proceso fácil, tienen años trabajando en esto, y tal vez para nosotros los otros países que no hemos tenido una respuesta coherente, pero también muy deficiente, es debidamente porque no hemos tenido este proceso de gestión y también la conciencia, ¿no? De generar profesionales en salud. A pesar de los que gestionaron, dijeron que no eran médicos 100%, sino que personal de abogados y una serie de profesionales que estaban comprometidos con el sistema de salud. Es evidente que la formación en cuanto a este manejo de la gestión tiene frutos a largo plazo, pero también tiene un proceso de también a nuestros países reproducir esta experiencia de El Salvador. Y gracias a los hermanos salvadoreños porque nos han podido enriquecer con su experiencia, ¿no? El 2018, explicándonos cómo ha sido su proceso paso por paso, cómo han tenido que luchar contra el nepotismo, contra los sistemas de exclusión, han tenido que trabajar mucho con políticas. Entonces, gracias nuevamente, y bueno, para nosotros un honor escucharlos y también ojalá podamos también ir avanzando como Salvador fue. Gracias. Bien, Antonio, en todo caso, dejamos unas palabras finales. Bueno, quiero agradecer la invitación, el espacio, la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Definitivamente que es importante no dejar de reflexionar. Nosotros desde Claxo decimos que hay que pensar la pandemia, o sea, no solamente, digamos, el acontecimiento como tal, sino que qué reflexiones y qué lecciones nos dejan para aprender, porque definitivamente que esto nos va a ayudar a que estemos mejor preparados para futuros eventos que tengamos. Así que agradecerles y felicitarles por este proceso que están desarrollando. Muchas gracias.